Bueno, mis hermanos, como bien sabéis, estamos dando la confesión de fe de la Iglesia, ¿verdad? Entonces ya a lo largo de todas estas últimas semanas hemos estado hablando de diferentes puntos y hoy toca la fe, la confesión de fe de la salvación. Entonces, según la confesión de fe de la Iglesia, la salvación, dice textualmente en la confesión de fe que la salvación es un regalo de Dios, traído a los hombres por la gracia y recibido solo por el arrepentimiento personal y por la fe y la obra consumada de Jesucristo. En Efesios 2:1 dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la descripción que viene en la confesión de fe de la Iglesia. Entonces vamos a desarrollar un poco más el tema de la salvación, ¿verdad? Y como siempre, cuando hago algo referente a todo esto, a la doctrina de la Iglesia, lo que hago es hacerme una serie de preguntas e intentar buscar las respuestas a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que he hecho con el tema este de la salvación. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer y que nos hacemos en esta tarde es: ¿qué es la salvación? ¿Qué es la doctrina cristiana de la salvación? La salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La palabra contiene la idea de victoria, salud o preservación. Algunas veces la Biblia usa la palabra salvo o salvación para referirse a algo temporal. Liberación física, ¿verdad? Como la liberación de Pablo en la prisión. En Filipenses 1:19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Dios habla hoy, termina diciendo: esto resultará en mi salvación. Entonces, por un lado, salvar tiene este significado, contiene esta idea para referirse a algo temporal, ¿verdad? Sin embargo, casi siempre la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. Cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipos lo que debía hacer para ser salvo, él se estaba refiriendo al destino eterno del carcelero. Lo vemos en Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31. Hechos 16. ...16, 30 y 31 dice: y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces aquí vemos que el doble significado de la palabra salvación, ¿verdad? Algunas veces se refiere a algo temporal, pero cuando estamos hablando sobre la mayoría de las veces que contiene la palabra salvación, la palabra de Dios, se refiere a una eterna liberación espiritual. Y esto es el significado, esto es la salvación, ¿verdad? Esto es la salvación. Y entonces la siguiente pregunta que nos podemos hacer: ¿de qué somos salvos? ¿De qué tenemos que ser salvos? Pues en la doctrina cristiana de la salvación somos salvos de la ira, o sea, del juicio de Dios, ¿verdad? Del juicio de Dios a nuestros pecados. En Romanos 5:9, podemos ver en Romanos 5:9, dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y también en 1 Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Resumiendo un poco esto que estamos diciendo, nuestros pecados nos han separado de Dios y la consecuencia del pecado es la muerte. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la salvación bíblica, la descripción, el significado de la salvación bíblica se refiere a nuestra liberación a consecuencia de nuestros pecados y por lo tanto implica la remisión de pecados, el perdón de los pecados por parte de Dios. De esos, entonces, ya hemos visto dos cosas. Hemos visto la definición de salvación y de qué somos salvos. Somos salvos de la ira de Dios, o sea, del juicio de Dios por nuestros pecados. La siguiente pregunta es que no podríamos hacer: ¿quién realiza esta salvación que habla la palabra de Dios? ¿Verdad? Pues solo Dios puede quitar y liberarnos del castigo del pecado. Solamente Dios. Segunda de Timoteo 1:9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y en Tito 3:5 dice: Jesús nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando se refiere por el lavamiento de la regeneración, se está refiriendo por un nacimiento nuevo, por nacer de nuevo, ¿verdad? Y por la renovación quiere decir que es por nuestra nueva vida. Entonces, esta salvación solo la puede realizar por medio de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo nos salva Dios? En la doctrina cristiana de la salvación, Dios nos ha rescatado a través de Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios nos salva, ¿verdad?, por medio de Jesucristo. Efectivamente, fue la muerte de Jesús en la cruz y su siguiente resurrección lo que logró nuestra salvación. Romanos 5:10 dice: pues si aun siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La Escritura es clara cuando habla de la salvación, ¿verdad? Dice que es el bondadoso e inmerecido regalo de Dios. En Efesios 2, capítulo 2, versículo 5, Efesios 2, versículo 5, dice: aún estando vosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice: por gracia sois salvos. Y después en el 8 también dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, nos salva Dios por medio de Jesucristo y es un regalo, ¿verdad?, bondadoso e inmerecido de Dios, y está disponible, como hemos dicho antes, solamente a través de Jesucristo. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, resumiendo un poco este punto, ¿cómo nos salva Dios? Dios nos salva a través de Cristo. Y es por su bondadoso e inmerecido regalo. Y está disponible a través de la fe de Jesucristo, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y nos dice cómo nos salva Dios. Entonces,
seguimos haciéndonos preguntas y viene la pregunta de cómo recibimos la salvación. ¿Cómo recibimos la salvación? Hasta ahora hemos visto, resumiendo un poco del principio, hemos visto la definición de qué es la salvación, hemos visto de qué tenemos que ser salvos, aunque luego lo resumiremos al final, lo repetimos, quién realiza la salvación, ¿verdad? Y cómo nos salva Dios. Ahora, ¿cómo recibimos la salvación? ¿Cómo se recibe la salvación? Hemos dicho que la salvación es un regalo inmerecido de Dios, ¿verdad? A través de la fe en Jesucristo. Ahora, ¿cómo recibimos esa salvación? Ya hemos dicho antes que somos salvos por la fe, ¿verdad? Primero debemos oír el Evangelio, las buenas nuevas sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. En Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Verdad? O sea, somos salvos por la fe. Primero, oímos el evangelio, ¿verdad? Las nuevas sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo. Después, confiamos totalmente en el Señor Jesucristo. Es el segundo punto importante para recibir la salvación. Debemos confiar totalmente en el Señor Jesucristo. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos, de todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Y el tercer mini punto de este punto, se puede decir, esto incluye el arrepentimiento, claro, un cambio de mentalidad acerca del pecado y de Cristo. En Hechos 3:19 son versículos que hemos repetido casi todos los martes, los repetimos. Hechos 3:19 dice que así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Mirad, cuando hablamos de arrepentimiento, lo tenemos claro, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad acerca del pecado y de Cristo. ¿Qué quiere decir antes? ¿Qué quiere decir? Cuando nos arrepentimos, es un cambio de mentalidad acerca de Cristo, de que si antes no creíamos en Cristo ni en su poder, ahora lo creemos. Eso se trata del arrepentimiento, ¿no? Y acerca del pecado, es un cambio de mentalidad. Entonces recibimos la salvación por la fe, ¿verdad? Oímos el Evangelio y las buenas noticias, después confiamos en Cristo de todo corazón, sabiendo de que Él tiene poder para hacernos ese regalo. Y eso incluye un cambio de mentalidad acerca del pecado y de Cristo. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es la doctrina cristiana de la salvación? Y podemos definirla de esta manera. Es la liberación por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, del castigo eterno, del pecado, que Dios concede a aquellos que aceptan por fe sus condiciones. Arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. La salvación únicamente se obtiene a través de Jesucristo. Yo creo que lo sabemos de sobra, ¿verdad? Pero esa es la doctrina cristiana de la salvación. Es la liberación por la gracia de Dios, porque es un regalo de Dios, porque no lo merecíamos, pero Dios nos concedió ese regalo, ¿sabes? Por nuestro castigo eterno que teníamos, que Dios concede a aquellos que aceptan su fe, ¿verdad? Que aceptamos su fe, que nos arrepentimos y que depositamos su fe en el Señor Jesús. Entonces vamos a ver algunas evidencias bíblicas de que somos salvos, ¿verdad? Porque, como veremos un poco adelante, hay mucha gente que duda sobre si soy salvo o no soy salvo. Y entonces, algunas evidencias bíblicas de que somos salvos. La primera, andamos en la luz como un estilo de vida. Tenemos que andar en luz como un estilo de vida. En 1 Juan 1:5-7 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas,
mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que debemos caminar en la luz para poder tener comunión con Dios. Nuestro estilo de vida debe conformarse a lo que Dios ha revelado en su palabra, acerca de su carácter y voluntad. Pero si nuestro estilo de vida no se asemeja a lo que dice que mentimos con respecto a que somos creyentes y estamos equivocados en cuanto a su salvación. Entonces esa es la primera cosa. La primera evidencia de que tenemos la certeza de que somos salvos, que andamos en luz, ¿verdad? La segunda, que somos sensibles al pecado en nuestra vida. ¿Un creyente peca? Sí. Y el que diga lo contrario, que tire la primera piedra. Pero hay una gran diferencia, como decía el otro día, entre una persona que lucha contra el pecado y otra que vive en el pecado como un estilo de vida. Lo que hablábamos el otro día, lo que quise explicar. Encontré la diferencia, ¿no? Hay veces que es inevitable, y yo vuelvo a repetirlo, y lo que dije el otro día, yo todos los días pido perdón a Dios porque hay veces que sin querer o sin darme cuenta, pues meto la pata, ¿no? Entonces, lucho todos los días contra eso, porque a ver si hoy logro no enfadarme con la gente, no contestar mal, hablar bien, ¿no? Y estoy continuamente luchando contra ello. Y no es normal. ¿Un cristiano peca así? Sí. Pero y hay otros que viven con el pecado, pero como su estilo de vida. Es algo que ya lo tienen asimilado, ¿no? Entonces el creyente, por lo general, reconoce el pecado. El creyente reconoce el pecado por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, dice Juan 16:8, ¿no? Y el incrédulo y el inconverso, el que vive con el pecado como un estilo de vida, ese no reconoce nada, no reconoce su pecado, ese le da lo mismo, no es sensible, incluso puede pecar sin saberlo, no ha sido convertido. Entonces no sabe diferenciar lo que es pecado de lo que no es pecado. Se piensa que pecado es cuando mata a alguien o cuando roba un banco o esas cosas, ¿verdad? El Espíritu Santo no mora en él y solo es un religioso evangélico. O sea que una evidencia de que somos salvos es que somos sensibles al pecado. No quiere decir que, cuando dice la palabra de Dios, que seamos perfectos cuando estemos en la presencia del Señor. La tercera evidencia, que andar como Él anduvo, como Jesús anduvo, ¿verdad? Primera Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ¿verdad? Y los verdaderos creyentes debemos seguir sus huellas. Queremos ser como Jesús porque el Padre pone ese deseo en nuestros corazones, porque esa es la voluntad del Padre. Vamos a ver Romanos 8:29. Si tenéis alguna pregunta, por favor, lo decimos y... Dice... Bueno, yo lo tengo la Dios habla hoy. ¿Sabes lo que pasa? Que algunas veces lo pongo la Dios habla hoy porque es más... Porque lo entiendo mejor. Dice, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su hijo, para que su hijo fuera el primero entre muchos hermanos, ¿verdad? Entonces, esa es la voluntad de Dios, que andemos sus pasos. Dice que a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su hijo, para que su hijo fuera el primero entre muchos hermanos, ¿verdad? Para que nos está hablando para que Él nos llamó para formar parte de su familia. Esa fue la voluntad de Dios y entonces nosotros, una evidencia de esa salvación que Dios nos ha regalado es que tenemos que andar como Él anduvo. Otra evidencia de que tenemos que amar a nuestros hermanos. Cuando amamos a nuestros hermanos se refiere a otros cristianos. Quiero estar y servir a otros cristianos en obras de amor. Primera Juan 5:1
Podemos ir primera epístola del apóstol Juan, 5:1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, si amamos a Dios, quien nos engendró, es normal que amemos a los demás que también Dios los ha engendrado. No podemos decir que amamos a Dios sin tener un sentimiento de amor hacia los demás. ¿Me explico? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Dios nos engendró a nosotros, nos dio vida, nos hizo nacer, nos dio existencia, pero también a nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar también a nuestros hermanos. Esto es esencialmente importante, porque hay una pregunta: ¿con quién te gusta pasar mejor el tiempo? ¿Con tus hermanos o con Cristo o con la gente del mundo? ¿Verdad? Es una pregunta que no, es para cada uno También debemos, pero también debemos servir aun a aquellos que no son nuestros hermanos. También, como está escrito, dice en Gálatas 6:10, dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y luego sigue: especialmente a los de la familia de la fe, pero a todos, porque si no, haríamos acepción de personas, ¿sabes? Entonces haríamos acepción de personas, como vamos a ver luego la acepción de personas. Pero por eso dice: hagamos bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe. Es algo que muchas veces la gente no entiende, pero lo dicen claro: hay que amar a todos, pero especialmente a los hermanos de la fe. ¿Por qué? Porque los tenemos más cerca, por muchas cosas que tampoco... Pero lo dice la palabra de Dios y eso prevalece sobre cualquier otro pensamiento. Amén. Pero quizás la más grande evidencia de la salvación es una vida nueva. Eso es la más grande de todas, que somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la evidencia más grande de que somos salvos, de que Dios nos ha regalado ese precioso regalo de la salvación. Esas son algunas evidencias de que somos salvos. Y seguimos con las preguntas. La siguiente sería: ¿y quién se beneficia de la salvación? ¿Quién se puede beneficiar de la salvación? Pues mirad, Dios incluyó a todos en su plan de salvación, a todos. Dice Isaías 45:22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La invitación de Dios se extiende a todos los términos de la tierra, a todo el mundo. Dios quiere que todos sean salvos, que nadie se pierda, ¿verdad? Lo segundo, la salvación es gratuita, pero a todo aquel que cree. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es gratuita, solamente para que aquel que en él cree. Y luego, como decíamos antes, porque la voluntad de Dios es que ninguno perezca, es que ninguno se muera, que todo el mundo sea salvo. Segunda de Pedro, vamos a mirarlo, segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y resumiendo un poco todo lo que hemos dicho, Dios en su plan de salvación proveyó
para la redención de todos los hombres en todos los siglos, pues Él no hace acepción de personas, como decíamos antes. En Hechos 10:34 dice que Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. La salvación es para todos, es para todos. Ahora, bueno, un versículo muy conocido y que vosotros que saléis a evangelizar, le conocéis de sobra, es Mateo 28:19, cuando la gran comisión que dio Dios a sus discípulos: ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Pues ahí eso es algo, Dios no hace acepción de personas, y por eso salimos a la calle y hablamos a la gente del regalo maravilloso de la salvación para todos. Ahora, la expiación del pecado, el perdón de pecados, beneficia solamente a los que creen, porque claro, hemos dicho que es para todos, que Dios no quiere que se pierda nadie, pero el perdón de pecados, la salvación, solamente se benefician solamente a los que creen. Aunque la expiación del pecado es para todos, la misma está disponible solamente para los que tienen la voluntad de aceptar las condiciones de Dios. Dios tiene una condición que son obligatorias para la salvación. No hay más vueltas de hoja, ¿verdad? La Biblia habla mucho acerca de que solamente los creyentes, las personas que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, pueden ser salvos. Mirad, aquí hay algo que ya lo hemos explicado otras veces en algún otro sitio, pero que lo vuelvo a repetir porque es importante. En Romanos 10, del 9 a 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que resucitó de los muertos, seremos salvos, ¿no? Y aquí hay dos cosas. Hay muchas veces que la gente, cuando le decimos a la gente: ¿quieres salir a que oremos por ti para aceptar a Cristo? Y la gente lo hace de corazón y acepta a Cristo, pero hace la primera parte de este versículo, lo confiesa al Señor, pero la segunda parte no lo hace, que es creer de corazón, ¿verdad? Entonces, para que seamos salvos en las condiciones, es confesar con tu boca a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y creer en tu corazón de verdad, y creerlo, ¿sabes? Esa es la segunda parte, que mucha gente se queda en esa confesión de fe porque no hace la segunda, no cree. Entonces es algo importante que tenemos que tener, ¿verdad? Hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y Salvador de nuestra vida y que lo aceptamos por fe, y luego creer de corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿verdad? Pues luego dice en el versículo, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y después ya por lo siguiente es el bautismo, que es la parte externa de la confesión esa de aceptar a Cristo. Pero bueno, eso ya no, eso entrará en otro momento. Entonces, claro, ese regalo precioso de la salvación es solamente para esto, para los que creen. No solamente los que confiesan, sino los que creen en el Señor Jesús, ¿no? De que Dios lo levantó de los muertos. Entonces vamos a otra pregunta que muchas veces nos podemos hacer. Y yo todas estas preguntas las he pensado y voy a decir, las he ido intentando buscar en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo puedo tener la seguridad de que soy salvo? Mirad, muchos buscamos la seguridad de la salvación en lugares equivocados. Tenemos a buscar la seguridad de la salvación en las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual, en las buenas obras, en la obediencia a la palabra de Dios, que es evidente en nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Aunque estas cosas pueden ser evidencias de la salvación, no son las cosas en las cuales debemos basar la seguridad de nuestra salvación. Más bien debemos encontrar la seguridad de nuestra salvación en la verdad objetiva de la palabra de Dios, que es lo que decíamos antes, ¿verdad? Cuando nosotros confesamos y cuando creemos, eso, ya somos salvos. Lo otro está muy bien, crecemos espiritualmente, pero eso no son evidencias de la salvación. La evidencia de la salvación es que la seguridad de nuestra salvación es que nosotros hemos confesado con nuestra boca y hemos creído de corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y eso es la seguridad de que somos salvos. Si lo hacemos, es suficiente. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro de ser salvo? Pues vamos a ver primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 13. Que es un poco lo que hemos explicado ya. Quizá me he adelantado un poco, pero bueno, tampoco pasa nada.
Primera de Juan 5, del 11 al 13. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que tienen al Hijo de Dios? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tienes a Jesús, tienes la vida eterna. Entonces, esa es la seguridad, lo que decíamos antes. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios quiere que tengamos la seguridad de nuestra salvación. No podemos vivir nuestra vida cristiana dudando y preocupándonos cada día por saber si realmente somos o no somos salvos. Esto es por lo que la Biblia hace tan claro el plan de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿verdad? En Juan 3:16, lo hemos dicho al principio, y en el famoso versículo que tenemos ahí en la pared, de Hechos 16:31. Ahora he puesto algunas preguntas para meditar, no para que contestemos ni nada, para que cada uno, son preguntas muy sencillas. Yo sé que todo es afirmativo por parte de aquí, os conozco bien y sé que son afirmativas, pero bueno, ya se dice, ¿nos hemos arrepentido de nuestros pecados? ¿Creemos que Jesús es nuestro Salvador, que Él murió para pagar el castigo por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos? ¿Estamos seguros que solo en Cristo tenemos salvación? Si nuestra respuesta es sí, entonces somos salvos. Tenemos que tener la seguridad de que somos salvos. No hay más vuelta de hoja. A proclamar por nuestra boca a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y creerlo de todo corazón, podemos estar completamente seguros acerca de la realidad de nuestra salvación. Esas es las preguntas que habíamos puesto para meditar un poco. Pero bueno, hay algunas cosillas más que nos faltan. Ya no nos queda mucho, pero bueno, hay un par de cosas importantes. Quizás sean los temas un poco más importantes. ¿Esto quiere decir que un cristiano puede perder la salvación? Esta pregunta, ¿se puede perder la salvación o se puede perder la salvación? Este es un tema muy complejo, de verdad. Yo por más que lo miro y que lo estudio, ¿sabes? Yo lo tengo claro. Yo creo algo, intento buscar algo nuevo, ¿no? Hay muchos versículos muy conocidos que los que yo soy de los que creo que la salvación se puede perder. Yo también. Entonces hay mucha gente que no, y se basan en muchas. Entonces yo, bajo mi punto de vista hay versículos que lo pueden explicar, pero he querido un poco, no sé, buscarlo diferente para poder entenderlo mejor, ¿no? Mirad, partiendo de esa base de que yo creo que la salvación se puede perder, Efesios 2:1, a ver si lo puedo explicar bien para que lo podamos entender, o por lo menos yo creo que la palabra de Dios está muy clara respecto a esto, pero bueno. Pero tienes que mantener el pago por todo. Claro, pues si tú no cuidas tu salvación, no puedes perder. No, pero cuando tú ya recibiste, es como decir, tú que te compras una ropa, tú pagaste esa ropa, lo puedes cortar, Ya te la puedes robar también. Pero tú has pagado. Ya pagué, pero te la puedes robar y desde luego tú puedes robar salvación si tú no la cuidas. O sea, eso vamos. Pero si le abrimos cabida, Claro. no las puede robar, pero Pues si no, exactamente. ya el Señor ya lo ha hecho. Claro, Claro, Ya el si tú Señor permanece, como dice la Biblia en su palabra. Exacto, entonces no si se tú no pierde. permaneces, No se pierde. porque, a ver, la Biblia habla una vez que ha pagado y una vez que ha creído, ha recibido una vez. Sí, pero ¿cuánta gente no son ricos y ahorita son pobres porque por pierden más su dinero?
Porque es lo mismo por más que- que se vayan esa gente que puede estar en el mundo, pero en su corazón sigue puede que está creyendo. Sigue Claro, puede, porque si tú no cuando te vas a hace- creer, como dijo Esteban antes, si tú no haces la voluntad de Dios. Yo creo que no. Bueno, mira, yo voy a explicar esto y después si quieres seguimos, a ver si seguimos hablando de ello. Yo sé que para esto hay un tema, Porque en esto nos por eso lo he dejado al liberará final. el Señor, más No, no. tarde. No, pero sus palabras, Mira, Efesios 2:1 dice, y él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, ese es el primer punto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol comienza haciendo una descripción demoledora de la condición en la cual nos encontrábamos cuando vivíamos apartados de Dios, en la que están incluidos todos los hombres. Dice que estábamos muertos. Cuando digo hombres, aquí cuando se refiere a hombres, se refiere a hombres y mujeres. No se refiere, no es eso. Entonces está diciendo eso. Esa es la descripción principal que nosotros estábamos antes de conocer a Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos, ¿no? En medio de esta condición desesperada que el hombre enfrenta por su naturaleza caída, Dios interviene para revertir nuestra situación, ¿verdad? Seguimos en el capítulo 2 y en el versículo 5 y 8 dice, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea que somos salvos porque Dios, por medio de Jesucristo, nos da un regalo, la salvación. ¿Sí o no? Sí, ¿no? O sea, primeramente estábamos muertos en delitos y pecados y Él, viendo nuestra condición, nos da un regalo, nos da la salvación. Solamente creemos en Jesucristo, pero es fundamental lo que hemos dicho antes, ¿no? En Efesios 2, capítulo 2, en el 8 dice, porque no, a ver, no es en el 8. A ver, que no, estoy viendo el capítulo mal. Capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, que por medio de la fe, nuestra condición pecaminosa cambió. De ser unos pecadores, ahora somos salvos, ¿no? Eso, hasta ahí está muy bien, ¿no? Por otro lado, vamos a ver ahora lo que dice la palabra de Dios. Mateo 24:10. Escuchar, Mateo 24:10. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. O sea, que hay gente que se aparta de la fe, que se aparta de Dios, ¿no? Y en 1 Timoteo 4:1, también lo leo de esta versión, dice, pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos, está hablando de estos tiempos, de los postreros tiempos, algunos apostarán de la fe. O sea, que están diciendo, la palabra de Dios diciendo, que algunos se van a apartar, que algunos van a perder. Pues si por fe hemos aceptado la salvación, y esto dice que aquí algunos que se apartarán de la fe, es porque van a perder la salvación. Es así de sencillo. Porque la Biblia también lo dice. Claro, y en 1 Timoteo dice, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Vemos tanto como Jesús y el apóstol Pablo advirtió específicamente sobre la apostasía, que es abandonar o apartarse de la fe, ¿verdad? O sea que muchos perderían la salvación. Mirad, esto ya digo, hay mucha controversia. Hay una corriente que dicen que la salvación no se puede perder, que dicen que esto es que se apartan de la fe, dicen que es que nunca han creído, que son esas personas que se pierden es porque nunca han creído de corazón, que han estado pues fingiendo, han estado años y años. Yo he conocido a gente que ha estado
20 años en iglesias y se han apartado. Y entonces esa gente, ¿cómo ha podido estar fingiendo 20 años? ¿Verdad? Entonces, yo he querido buscar algo más para intentarlo. Que yo creo que, bueno, como dice usted, la salvación eso es muy complicado, pero la Biblia es clara también, que dice que hay que cuidarla. Y entonces la Biblia te manda a cuidar algo porque lo puedes perder. Claro. También Sí, dice sí, en Apocalipsis, retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Claro. O sea, que la Biblia es clarísima. No nos podemos fiar de que cosas, yo sé como dice la Biblia, que los dones son irrevocables, eso sí, porque Dios te lo tiene ahí, que si te va, eso estamos claros. Pero la salvación, la Biblia te manda que la cuides. Y es porque si te manda que cuide una persona o algo, es porque lo puedes perder. Entonces está clarísimo. Claro. Y hay que retener lo que Dios nos da. Y aparte de eso dice que hasta los escogidos serán engañados. O sea, que hay muchísimas cosas que sí. ¿No? Y claro, sí, eso es algo. Mira, yo para esto había puesto, al final de los tiempos, como estamos ahora, habrá muchos que no lograrán soportar las dificultades que vendrán como resultado de la persecución y decidirán apartarse de la fe, ¿verdad? Dice, el reto que Jesús presenta a sus discípulos, llegado de nosotros, cuando leemos 24 a Dios, Mateo 24, al final dice que el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Termina eso diciendo, dice que hay muchos que se apartarán y termina el capítulo 24 diciendo, pero el que persevere hasta el final, ese va a ser salvo. O sea, que habrá gente que se aparte por modificar. Aquí, afortunadamente, no estamos siendo perseguidos. Bueno, de momento, de alguna forma ya sí. En algunos sectores y en algunos casos, ¿no? Pero hay por ahí en países que están siendo perseguidos. Entonces, yo no me quisiera encontrar en esa situación de que, como hacían a los primeros cristianos, si niegas a tu Dios, te vas, si no te van a comer los leones, ¿sabes? No, a ver, entiéndeme, yo no me quisiera ver en esa situación, porque muchas veces es una situación difícil. Entonces, bueno, yo no sé, cada uno en ese sentido, yo lo que decía Yaneli, esos versículos que todos conocemos, ¿no? De que hay que cuidar la salvación con temor, es porque cuando se refieren a eso es porque se puede perder. Pero yo quería buscar un poco más en ese sentido, ¿no? Más sencillo y más claro, ¿sabes? Por fe somos salvos, y aquí dice que algunos se apartarán de la fe, o sea que está diciendo que algunos pueden perder la salvación. Pero bueno, digo, si alguna duda o algo, podemos hacer ya digo que esto es ahí para rato con ello. Y bueno, y lo último ya, que también es otra de las preguntas un poco más complicadas, porque aparentemente la palabra de Dios se contradice en ello, es: ¿la salvación es por fe solamente o por fe más obras? Por obras, ninguna. Por fe más obras. Sí, pero dice que también la palabra de Dios dice que también dice la palabra de Dios que por fe. Romanos 3:28 dice, pues el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:24, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero bueno, vamos a mirar. Esta es tal vez una de las preguntas igual más importantes de toda la teología cristiana, ¿no? Porque hay muchas veces que... Y además esta pregunta, fijaros, fue la razón de la Reforma Protestante hace 500 y pico años. No sé ya cuánto van, 503 o 504. Esta pregunta fue la razón por las discusiones que hubo entre la Iglesia protestante y la Iglesia católica, porque los católicos en esos tiempos debían pagar para la remisión de los pecados. Entonces fue el famoso Martín Lutero King y dijo que no, Martín Lutero, sí, bueno, perdonad, es que me lío con un nombre. Entonces dijo que no, que por la fe el justo vivirá. Entonces, esta pregunta, fijaros si fue importante, ¿no? Entonces, ¿es la salvación por fe solamente o por fe más obras? ¿Soy salvo solamente creyendo en Jesús o tengo que creer en Jesús y hacer ciertas cosas?
Entonces, el asunto de la fe o de la fe más obras se ha hecho difícil, pero se ha hecho difícil, ¿sabéis a qué? A causa de algunos pasajes de la Biblia difícil de entender. No difícil de entender, pero yo en su día me costó trabajo entenderlo. Hoy, gracias a Dios, pues bueno, pues lo entiendo un poco más. Entonces, podemos comparar los versículos que hemos dicho de Romanos 3:28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, ¿no? Romanos 5:1 dice justificado pues por la fe. Y en Gálatas 3:24 dice que igual que somos justificados por la fe. Pero luego si vemos Santiago 2:24 dice vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Anda. Primero está la fe y luego... Y es que yo creo que si tú tienes fe, eso te lleva a lo mismo, ¿no? Sí, eso efectivamente. Es Es eso. Cuando tienes fe, busca a Dios, eres Es misericordioso. eso. Cuando uno tiene fe, aunque lo vamos a explicar ahora, las obras es la evidencia de que tenemos fe. Y el ¿Sabes? 18 es clave, pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. Claro. Entonces, es eso, ¿verdad? La situación es esa. Algunos ven una diferencia entre Pablo, la salvación es por fe solamente, y Santiago, la salvación es por fe más obras. Pero Pablo dice categóricamente que la justificación es por fe solamente, mientras que Santiago parece estar diciendo que la justificación es por fe más las obras. Pero es lo que ha dicho la hermana Elizabeth, ¿no? Y ahí en Santiago 2, de capítulo 2, del 20 al 26, ya lo explica muy claro, ¿verdad? Dice que está diciendo que la justificación es por fe más obras. No está diciendo que la justificación, no está diciendo que la justificación es por fe más obras, sino que más bien es una persona verdaderamente justificada por la fe, que una persona que es justificada por la fe va a hacer buenas obras en su vida, porque es algo que va a salir de dentro, ¿no? ¿Verdad? Si una persona afirma ser un creyente, pero no tiene buenas obras en su vida, entonces es probable que no tenga una fe genuina en Cristo, ¿verdad? Y entonces, mirad, ahí los versículos que hemos leído antes, dice Santiago 2:14, dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? Entonces, hay veces que... Es que no me acuerdo muy bien ahora cómo es el dicho, que... Bueno, pero tampoco quiero... Entonces, el versículo 17 dice, así pasa con la fe, por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. En el 20 dice, no seas tonto, y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Y en el versículo 26, lo estoy leyendo y la Dios habla hoy, por eso lo estoy leyendo aquí, dice, el resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta, si no va acompañado de hechos. ¿Ya? Porque es muy fácil decir que venga un hermano y que te diga, mira, necesito una Biblia, y mira, vete a la papelería y allí te la compras, ¿no? Por decir algo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pues menudas obras, menuda fe tenemos, ¿no? O sea, resumiendo, que Santiago está diciendo que somos justificados por la fe y que las obras es la evidencia de que nuestra fe es genuina, es auténtica. Eso es lo que es la diferencia entre Pablo y Santiago, ¿no? O sea, y bueno, resumiendo un poco todo lo que hemos dicho, entonces hemos visto que la salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger, y que la palabra contiene la idea de victoria, salud o preservación, ¿verdad? Y hemos dicho también que algunas veces la Biblia usa las palabras salvo o salvación para referirse a algo temporal, como cuando decíamos que cuando Dios liberó a Pablo de la cárcel, ¿verdad? Pero casi siempre la palabra salvación se refiere a una eterna liberación en Cristo, ¿no? Y decíamos el versículo tan famoso cuando Pablo liberó al carcelero, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no?
de que también decíamos de que somos salvos de la ira de Dios, del juicio de Dios por nuestros pecados, que solo Dios puede quitar y liberarnos del castigo del pecado. Hemos hablado también de cómo nos salva Dios, ¿verdad? Dios nos ha rescatado y nos salva a través de Cristo, y que recibimos la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿no? Y también hemos visto algunas evidencias de la salvación de nuestra vida. Hemos visto quiénes se benefician de la salvación. Hemos visto también cómo podemos tener la seguridad de nuestra salvación. Y también, ya por último, vimos si se puede perder, la salvación no se puede perder. Y por último, la salvación es por medio de la fe solamente, o por fe más obras, decíamos, ¿no? Decíamos que es por medio de la fe, y que las obras es la evidencia de que nuestra fe es genuina, es auténtica. Y bueno, hermanos, esto es un poco la doctrina de la salvación, ¿verdad? Esta es parte de la confesión, decíamos, de la confesión de fe de la Iglesia, y un poco lo hemos desarrollado. Entonces, la salvación que Dios nos ha dado, ese regalo precioso que Dios nos ha dado por gracia, ¿no? No porque nos lo mereciéramos, sino porque a Dios le place darnos ese maravilloso regalo. Y nada, ¿alguna pregunta más?